Veamos la diferencia entre Israel y la Iglesia. Israel es un pueblo terrenal. La Iglesia es un pueblo celestial. Israel tiene promesas terrenales con prosperidad terrenal. La Iglesia tiene promesas espirituales con recompensas celestiales. A Israel Dios le mandó separarse del resto de las naciones. A la Iglesia le dice ir a todas las naciones. Israel tenía un sacerdocio limitado a la tribu de Leví. En la Iglesia todos somos sacerdotes. Los israelitas tenían restricciones para llegar a la presencia de Dios. La Iglesia tiene libertad. Israel tenía un sumo sacerdote que era un hombre. La Iglesia tiene un sumo sacerdote, santo y perfecto y eterno, en Jesús el Mesías. En Israel, Dios habitó en el tabernáculo. En la Iglesia, en cada creyente. En Israel, el Espíritu Santo venía sobre algunos y se iba. En la Iglesia viene sobre todos los creyentes y se queda a morar en ellos. La ley fue dada para Israel, la gracia para la Iglesia. El judaísmo es una religión, el cristianismo es una regeneración. La salvación para Israel era por perseverar y guardar la ley. En la Iglesia es por medio de la fe y no por obras. La Pascua es para Israel. La cena del Señor es para la Iglesia. Israel tiene provisión de comer ciertos tipos de carnes. En la Iglesia hay libertad. A Israel Dios le mandó hacer guerra a sus enemigos. En la Iglesia Dios nos manda amar a nuestros enemigos. En la religión judía existen sacrificios temporales. En la Iglesia tenemos un solo sacrificio con eficacia eterna. La unción con aceite para Israel, la unción con el Espíritu Santo para la Iglesia. El Sabbat o día de reposo es una señal entre Dios e Israel. En la Iglesia, el domingo es el día del Señor. Israel es alertado. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo o Sabbat. La Iglesia es alertada. Por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Israel tendrá su encuentro con el Señor en la tierra, en el monte de los olivos. La Iglesia tendrá su encuentro con el Señor en las nubes. Dios a Israel enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y los juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos. A la Iglesia envía a Jesús el Mesías, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. A la Iglesia se le ordena predicar el Evangelio hoy, a tiempo y fuera de tiempo, y de no hacerlo, Dios cortará al cristiano que no dé fruto y gane almas para Cristo. Usted puede cantar como ruiseñor, predicar tremendamente, profetizar grandes cosas, hacer grandes milagros, echar demonios fuera, pero si usted no gana almas para Cristo, será cortado, será quitado, al no cumplir con la gran comisión de llevar el Evangelio de la gracia a toda criatura. Israel, pueblo acostumbrado a vivir en guerras, cautiverio y persecuciones, será el encargado de llevar el Evangelio del reino a todo el mundo en la semana 70. Los 144,000 de las 12 tribus de Israel serán los únicos sellados por Dios en ese tiempo, para no sufrir daño alguno de los juicios de la ira de Dios. La semana 70 o angustia de Jacob empezará cuando Yeshua el Mesías, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el cordero inmolado, abra el libro y desate los 7 sellos de la ira de Dios. Para Israel,
La cena del Señor es para la iglesia. Israel tiene provisión de comer ciertos tipos de carnes. En la iglesia hay libertad. A Israel Dios le mandó hacer guerra a sus enemigos. En la iglesia Dios nos manda amar a nuestros enemigos. En la religión judía existen sacrificios temporales. En la iglesia tenemos un solo sacrificio con eficacia eterna. La unción con aceite para Israel, la unción con el Espíritu Santo para la iglesia. El Sabbat o día de reposo es una señal entre Dios e Israel. En la iglesia, el domingo es el día del Señor. Israel es alertado. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno. Veamos la diferencia entre Israel y la iglesia. Israel es un pueblo terrenal. La iglesia es un pueblo celestial. Israel tiene promesas terrenales con prosperidad terrenal. La iglesia tiene promesas espirituales con recompensas celestiales. A Israel Dios le mandó separarse del resto de las naciones. A la iglesia le dice: ir a todas las naciones. Israel tenía un sacerdocio limitado a la tribu de Leví. En la iglesia, todos somos sacerdotes. Los israelitas tenían restricciones para llegar a la presencia de Dios. Los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. A la iglesia se le ordena predicar el Evangelio hoy, a tiempo y fuera de tiempo, y de no hacerlo, Dios cortará al cristiano que no dé fruto y gane almas para Cristo. Usted puede cantar como ruiseñor, predicar tremendamente, profetizar grandes cosas, hacer grandes milagros, echar demonios fuera, pero si usted no gana almas para Cristo, será cortado, será quitado, al no cumplir con la gran comisión de llevar el Evangelio de la gracia a la iglesia. Tiene libertad. Israel tenía un sumo sacerdote que era un hombre. La iglesia tiene un sumo sacerdote, santo y perfecto y eterno, en Jesús el Mesías. En Israel, Dios habitó en el tabernáculo. En la iglesia, en cada creyente. En Israel, el Espíritu Santo venía sobre algunos y se iba. En la iglesia viene sobre todos los creyentes y se queda a morar en ellos. La ley fue dada para Israel, la gracia para la iglesia. El judaísmo es una religión, el cristianismo es una regeneración. La salvación para Israel era por perseverar y guardar la ley. En la iglesia es por medio de la fe y no por obras. La Pascua es para ni en día de reposo o Sabbat. La iglesia es alertada. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Israel tendrá su encuentro con el Señor en la tierra, en el monte de los olivos. La iglesia tendrá su encuentro con el Señor en las nubes. Dios a Israel enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y los juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos. A la iglesia envía a Jesús el Mesías, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los